Africana Radio, una radio para gente como uno. Y bien, ya estamos en comunicación ahora sí con Daniel Machado desde Brasil para contarnos estas pequeñas o estos pequeños detalles que tienen a la hermandad brasileño-japonesa, japonesa-brasileño en tierras suyas. Daniel, hable, cuente. Y empezamos hablando de lo que es la colonia japonesa en Brasil. Son alrededor de 2 millones de japoneses o descendientes de japoneses viviendo en Brasil. Sí, 2 millones de personas. La mitad están en el estado de São Paulo. Ah, mirá. Pero hay japoneses, hijos o nietos de japoneses en todo Brasil. Esa cantidad de 2 millones de personas es la mayor comunidad japonesa del mundo fuera de Japón. No hay ningún precedente ni cerca de eso. Es casi 1% de la población total de Brasil. Casi 1% de toda la población de Brasil es o japonesa o hija de japonesa o nieto de japonesa, tiene origen de Japón. Es un montón. Es un montón. Yo mismo marqué ayer en Twitter 3 descendientes de japoneses que conozco y conviví en Palmas, Tocantins. Y mira que Tocantins es un estado no muy poblado, es un estado con 1,5 millones de habitantes. Y mismo así, allá hay bastantes japoneses. Solo yo marqué 3 y hay otras personas. Me acordaba, en cuanto escribía el programa, que hice un trabajo para otro de descendientes japoneses también, y hay bastante descendientes de japoneses. Y destaco que los japoneses y sus descendientes ayudaron mucho en el desarrollo de Brasil. Oficialmente, el Día de la Migración Japonesa en Brasil es 18 de junio de 1908. Entonces, los primeros registros de la llegada de muchos japoneses en Brasil remonta a 1908. Hace un tempito. Un tiempo largo, claro, ya sí. Se afincaron hace más de 100 años ya, mucho tiempo. Más de 100 años. Ellos fueron los pioneros en la agricultura en el Cerrado brasileño. El Cerrado brasileño, que es la región que estoy acá en Brasilia, la región de Mato Grosso, de parte del Tocantins, que era el estado que yo vivía, y Goiás. Antes no se plantaba casi nada en esta región, no era una región potencia agrícola, y hoy es una de las regiones más fuertes de la agricultura del mundo, un poco también por causa del trabajo de los japoneses. Y los hijos de los japoneses fueron importantísimos en la construcción de Brasilia, allá en el inicio de la década de 1960. ¿Por qué? Porque el presidente de la época, Juscelino Kubitschek, que tiene una K en el nombre, no es japonés, pero tiene una K en el nombre. Claro, es verdad. Juscelino Kubitschek le pidió a los hijos de los japoneses que se quedaran en la ciudad para vender las verduras que alimentaban el pueblo que estaba construyendo Brasilia. Entonces, si no fueran los japoneses, no habría alimento acá en Brasilia. Ellos fueron fundamentales para la construcción de Brasilia todavía allá en 1960. Hoy los descendientes de japoneses trabajan en las más diversas frentes y son destaque en muchas áreas en Brasil. Por ejemplo, yo hice trabajo allá en Palmas para un japonés que es un profesor importante de una institución federal de educación, y para otro japonés que debe ser uno de los abogados más reconocidos del estado. Entonces estoy hablando de gente que pudo ascender bastante en la carrera. Por otro lado, hay alrededor de 200.000 brasileños que viven en Japón. Sí, Japón también recibe brasileños, y muchos de esos brasileros mejoraron su vida trabajando en el país, ya que Japón es un país que ofrece muchas oportunidades para quien quiere trabajar de verdad. Solo para destacar, parte de las informaciones acá relatadas son del propio embajador de Japón en Brasil, Akira Yamada.
él las publicó en un artículo en el diario Folha de São Paulo en el año pasado, por ocasión de esta fecha que hablé del Día de la Inmigración Japonesa. Él escribió un artículo y parte de este informe acá es basado en las informaciones oficiales del propio embajador. Entonces, creo que son bastante precisas, ¿no? ¿Quién más que el embajador para poder hablar de esto? No te va a mentir sobre esa cuestión, claro, claramente no te va a mentir sobre esa cuestión. Es llamativo. Y todavía escribiendo en el mayor diario del país, ¿no? Entonces, sí, creo que o sea, a las bases nos remitimos. Es llamativo que un país tenga legalmente, vamos a decirlo así, legalmente, porque hay obviamente colonias en otros lugares donde ilegalmente han puesto pobladores sí, de un lugar a otro. Bueno, es llamativo que un país de manera legal haya poblado, poblado, vamos a decirlo así también. Brasil tiene un montón de gente, sí, pero si el 1% o casi ese 1% vino o desciende, no porque evidentemente no vinieron todos de Japón, pero desciende de justamente personas que están del otro lado del mundo, es llamativo y bueno, positivo evidentemente. Los resultados hablan por sí solos para el desarrollo humano y económico, y justamente enlazamos esto para hablar de la parte económica de las relaciones entre Brasil y Japón. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la economía, ¿no? Como estás hablando, y del comercio entre Brasil y Japón. Brasil le vendió a Japón 4.100 millones de dólares en productos en 2020. En 2019, que no había la pandemia, los números fueron mejores, con 5.431 millones de dólares en exportaciones para Japón. Los principales productos vendidos por Brasil son minerales de hierro, maíz y carnes de ave. El café también es bastante vendido, pero sin comparación con los otros tres productos, porque estamos hablando de más de 1.000 millones de dólares en minerales de hierro y una cifra cerca de eso en maíz. Japón es un socio comercial importante de Brasil. En 2020, por ejemplo, fue el sexto país que más compró acá de los norteños. En su parte, las importaciones que Brasil hace de Japón son la gran mayoría de productos industrializados, manufacturados. Los principales destaques son piezas, repuestos automotivos y barcos y piezas para barcos. Importante decir que Brasil tiene fábricas importantes de Toyota, entonces esto ayuda a que esas piezas de automotivas vengan para Brasil. Y también es bastante curioso y normal de nuestros países acá de América del Sur, ¿no? De nuestros países más considerados más tercero del mundo. Brasil le vende hierro y comida a Japón y compra el hierro de nuevo, pero industrializado en forma de pieza de auto y barcos, ¿no? Le vendemos el hierro puro y viene el hierro en forma de barcos y piezas de autos. Es normal que esto pase en nuestros países, ¿no? Hay varios otros casos así. Importante, claro, llevar en cuenta que Japón es un referente tecnológico en el mundo y eso ayuda mucho a su industria. Ya hay muchas cosas de buena calidad en Japón, entonces eso transforma ese hierro que lo vendemos a esos barcos, esos autos, algunos muchísimo buenos. Tanto que el auto Corolla, acá en Brasil, es un auto muy querido. Claro. Varias reparticiones públicas tiene Corolla, la Cámara de los Diputados, el senador, los gobiernos, cuando es para comprar un auto de más calidad o alquilar un auto de más calidad, el Corolla es bastante requisitado acá. En valores, ahí vamos a llegar en la plata. En valores, las compras que Brasil hace del país asiático son similares a las exportaciones. Mirá vos, estamos hablando de valores casi idénticos. En 2019, 4.127 millones de dólares. En 2019, no, perdón. En 2020, 4.127 millones de dólares fue lo que Brasil le compró a Japón.
Y en 2020 y 2019, que no había pandemia, 5.431 millones de dólares, valores casi iguales o bastante parecidos con las exportaciones. En el año pasado, Japón también fue el sexto país que más le vendió a Brasil. Japón es el sexto país que más compra de Brasil, y Japón también es el sexto país que más le vende a Brasil. La misma posición. Por eso que yo le digo que el comercio es un comercio equilibrado, es un comercio que le vende casi los mismos valores. Realmente es un comercio bilateral. Claramente es un comercio bilateral. Sí, del mismo tamaño. Claro, porque ahí sí marca un comercio bilateral, porque si no sería una cuestión de un actor principal y uno secundario. Entonces en este caso no se da. Sí, este caso no. Es un comercio bilateral con los valores muy parecidos. Por tanto, hablamos de un comercio equilibrado, como estamos diciendo, pero con mucha diferencia en los productos. Brasil le vende materia prima y Japón vende industrializado, incluso transformando parte de la materia prima que Brasil le vende a Japón, que vuelve de forma industrializada. Los datos económicos fueron levantados por nosotros en el sistema oficial de gobierno brasileño y hice el análisis exclusivo para algo vamos a inventar. Entonces no es algo que lo vas a leer muy seguido, porque ayer yo estaba trabajando los datos para hacer algo especial para el programa y no copiar solo lo que los otros hablan, ¿verdad? Hice un estudio para pasar para nuestros oyentes. Ahí está, perfecto. Daniel Machado desde Brasil con respecto a esta interacción en este viernes temático que hablamos de Japón, justamente entre Japón y Brasil. ¿Por qué Brasil y por qué no con Argentina, con Chile, con quien sea? No, porque los japoneses eligieron a Brasil como punto en el mundo donde radicarse, y entonces esto engloba justamente a ello. Daniel Machado en la mañana de este programa que hemos dado en llamar Algo Vamos a Inventar. 8 de las 10.